El cielo no tiene miedo. La cabina olía a café frío y metal reciclado cuando el capitán Rodrigo Salazar realizó su verificación prevuelo a las 4 de la madrugada. Llevaba volando aviones comerciales durante 18 años, acumulando más de 20.000 horas en el aire, pero cada despegue todavía requería el mismo ritual meticuloso. Switches, indicadores, sistemas de respaldo, todo tenía que ser perfecto porque en 35.000 pies de altura no había espacio para el error. El vuelo de hoy era rutinario. Ciudad de México a Bogotá, 4 horas de trayecto, 230 pasajeros confiando sus vidas a él y su copiloto. Rodrigo había hecho esta ruta cientos de veces, conocía cada patrón de viento, cada aproximación, cada peculiaridad del aeropuerto El Dorado. Era trabajo que podía hacer dormido, y esa familiaridad era tanto bendición como maldición. Su copiloto, Esteban, un piloto joven de apenas 28 años con apenas 2.000 horas de vuelo, entró a la cabina cargando 2 tazas de café caliente. Tenía esa energía nerviosa que todos los pilotos nuevos tienen, esa mezcla de emoción y ansiedad que eventualmente el tiempo suaviza en profesionalismo tranquilo. Buenos días, capitán. Clima perfecto hoy. Cielo despejado todo el camino. Rodrigo asintió, tomando el café sin apartar los ojos de los instrumentos. El clima perfecto es cuando debes estar más alerta. Te hace complaciente. Esteban rió incómodo, no seguro si Rodrigo bromeaba o filosofando. Con el capitán Salazar, nunca estabas completamente seguro. Había algo en el hombre, una seriedad que iba más allá del profesionalismo estándar. Como si llevara peso invisible que otros no podían ver. Lo que Esteban no sabía era que Rodrigo efectivamente llevaba peso. Durante los últimos 6 meses, el capitán había estado luchando con algo que ningún piloto quería admitir: miedo. No miedo racional al peligro real, sino algo más insidioso. Ansiedad que aparecía en momentos aleatorios, su corazón acelerándose sin razón, manos sudando cuando no debían, pensamientos intrusivos sobre fallos de sistemas, colisiones, desastres que estadísticamente casi nunca ocurrían pero que su mente reproducía en bucle infinito. Había comenzado después del incidente. No su incidente, sino uno que había presenciado. 6 meses atrás, Rodrigo había estado en torre de control visitando a un amigo cuando otro vuelo, uno que acababa de despegar, reportó fallo de motor. Rodrigo había escuchado la voz del piloto, profesional hasta el final, manejando la emergencia mientras el avión luchaba por mantener altitud. Habían logrado aterrizar de emergencia sin víctimas, una exhibición brillante de habilidad y calma bajo presión. Pero algo en esa experiencia había roto algo en Rodrigo. Ver desde afuera, escuchar el miedo apenas contenido en la voz de un colega, imaginar los 200 rostros aterrorizados en esa cabina, había despertado algo que había estado dormido durante años de volar sin incidentes. Vulnerabilidad. Mortalidad. La comprensión visceral de que cada vez que subía a ese asiento, estaba a cargo de centenares de vidas y que las cosas podían salir mal. Había considerado buscar ayuda, hablar con psicólogo de aviación, pero eso significaría potencialmente perder su licencia. Los pilotos con problemas de ansiedad no volaban, esa era la regla. Así que Rodrigo había hecho lo que muchos hacen, lo escondió, lo enterró, fingió que no existía mientras trataba de funcionar normalmente. Pero las grietas se mostraban. Su esposa Marcela lo había notado, como se despertaba de pesadillas donde aviones caían del cielo. Sus hijos adolescentes notaban cómo estaba más irritable, más distante. Y Rodrigo lo notaba en sus propias manos durante el despegue, el temblor casi imperceptible que tenía que forzarse a controlar. Había encontrado algo de consuelo en lugar inesperado. Durante una escala larga en Madrid, aburrido en su hotel, había entrado a librería y por razones que no podía explicar, había comprado libros sobre filosofía estoica. Discursos de Epicteto, traducción moderna que prometía sabiduría antigua para vida moderna. Las primeras páginas lo habían enganchado. Epicteto había sido esclavo, alguien sin control sobre casi nada en su vida externa. Y aún así había encontrado libertad enseñando que la única libertad real era mental. Que no controlamos eventos, sino solo nuestras respuestas a esos eventos. Que el miedo era juicio sobre futuro, no el futuro mismo. El hombre no es perturbado por eventos, había escrito Epicteto, sino por la visión que toma de ellos.
Rodrigo había leído esa frase docenas de veces. Su miedo no era sobre volar, era sobre su juicio sobre volar. Había volado miles de horas sin problema. Estadísticamente, era más seguro que conducir al aeropuerto. Pero su mente había decidido que era aterrador, y esa decisión mental creaba el miedo, no la realidad objetiva del acto de volar. Entender esto intelectualmente era una cosa. Aplicarlo cuando estabas a punto de despegar con 230 almas a bordo era completamente diferente. Torre, aquí vuelo AM-447 solicitando autorización de despegue, habló Rodrigo al micrófono, su voz profesional ocultando perfectamente la ansiedad que sentía debajo. AM-447, autorizado pista 23 izquierda, viento 020 a 10 nudos. Buen vuelo. Rodrigo empujó los aceleradores hacia adelante. El Boeing 737 rugió a vida, ganando velocidad por la pista. A 100 nudos, 120, 140. En 150 nudos, Rodrigo jaló suavemente el yoke y el avión dejó tierra, esa transición mágica de máquina terrestre a criatura del cielo. Su corazón latía rápido. Demasiado rápido. Respiró deliberadamente, recordando a Epicteto. El despegue era rutina que había realizado miles de veces. Su ansiedad era solo interpretación mental, no peligro real. Tren arriba, ordenó. Tren arriba, confirmó Esteban, accionando controles. Los primeros 20 minutos fueron suaves. Alcanzaron altitud de crucero, 35.000 pies, y Rodrigo enganchó piloto automático. Este era el punto donde normalmente se relajaba, donde el trabajo se volvía casi meditativo, monitoreando sistemas mientras el avión volaba su ruta programada. Pero hoy algo se sentía diferente. Había tensión en sus hombros que no podía soltar. Un nudo en su estómago que no tenía razón de estar ahí. Miró los instrumentos compulsivamente, buscando problemas que no existían. Esteban lo notó. «¿Todo bien, capitán?» «Todo perfecto», mintió Rodrigo. «Solo manteniendo vigilancia». Entonces sucedió. No fue nada dramático al principio. Solo un sonido, un cambio sutil en el tono de los motores. Algo que probablemente pasajeros no notarían pero que oídos entrenados de piloto captaban inmediatamente como diferente. Rodrigo miró instrumentos. Todos los indicadores normales. Pero el sonido. ¿Escuchaste eso?, preguntó a Esteban. ¿Escuchar qué? El motor izquierdo. Sonó diferente por un segundo. Esteban escuchó atentamente. «Suena normal para mí, capitán». Tal vez era imaginación. Tal vez su ansiedad estaba creando problemas donde no existían. Rodrigo trató de calmarse, respirar, recordar a Epicteto sobre distinguir entre impresiones reales y falsas. Luego vino la advertencia. No sonido imaginado sino alarma real. Panel de instrumentos iluminándose con luces rojas. Temperatura del motor izquierdo subiendo rápidamente. Presión de aceite cayendo. «Mierda», susurró Esteban. El momento que Rodrigo había temido durante 6 meses estaba finalmente aquí. Fallo real de motor. A 35.000 pies. Con 230 almas detrás de él. Su primer instinto fue pánico. El miedo que había estado alimentando durante meses rugió a vida, gritando que esto era el desastre que había visualizado, la pesadilla haciéndose real. Pero entonces algo más surgió. Entrenamiento. Experiencia. Y algo más profundo que había estado absorbiendo de Epicteto sin darse cuenta completa, la capacidad de separar evento de interpretación del evento. Evento, motor fallando. Interpretación, esto es catástrofe. ¿Pero era verdad? Tenían otro motor. Tenían altitud. Tenían opciones. El pánico no ayudaría. Solo acción racional ayudaría. Iniciando procedimiento de apagado de motor, dijo Rodrigo, su voz cayendo en calma profesional que años de entrenamiento habían grabado en él. Sus manos, que habían temblado con ansiedad imaginaria, ahora estaban perfectamente firmes manejando emergencia real. Esteban siguió el procedimiento con él, ambos pilotos trabajando en sincronía. Apagaron motor fallido, redirigieron sistemas, recalcularon consumo de combustible con motor único. Torre,
Aquí AM-447, declarando emergencia. Tenemos fallo de motor izquierdo, solicitando retorno inmediato a Ciudad de México. AM-447, entendido. Autorizados retorno inmediato, todas las pistas despejadas, servicios de emergencia en alerta. Mantengan altitud actual. Negativo en mantener altitud. Necesitamos descender. Con motor único no podemos sostener 35.000. AM-447, autorizados descenso a discreción. El avión comenzó descenso controlado. No era caída, no era desastre, era procedimiento ejecutado exactamente como habían entrenado cientos de veces en simulador. Pero simulador era juego. Esto era real. 230 rostros confiando en que Rodrigo haría su trabajo. Rodrigo activó intercomunicador a cabina de pasajeros. Necesitaba decirles algo, mantenerlos calmados. Damas y caballeros, aquí habla el capitán. Hemos experimentado indicación técnica en uno de nuestros motores. Por precaución, estamos regresando a Ciudad de México. Quiero enfatizar que esto es medida de precaución estándar. El avión está completamente bajo control y estamos volando seguros con un motor. Por favor, permanezcan sentados con cinturones abrochados. Estaremos en tierra en aproximadamente 30 minutos. Mantuvo voz calmada, profesional, sin rastro del miedo que burbujeaba debajo. Porque eso era lo que Epicteto enseñaba. No puedes controlar tus emociones iniciales, pero puedes controlar tus acciones. Puedes sentir miedo y aún así actuar racionalmente. ¿Cómo va todo atrás?, preguntó Rodrigo a jefe de cabina por intercomunicador. Algunos pasajeros nerviosos pero mayormente calmados. Estamos preparando para aterrizaje de emergencia. Bien. Manténganlos informados y calmados. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de la vida de Rodrigo. Cada minuto sentía como hora mientras descendían gradualmente, acercándose al aeropuerto, todo el tiempo monitoreando el motor funcionando, rezando que no fallara también, calculando y recalculando su aproximación. El miedo estaba ahí. Nunca se fue. Pero Rodrigo había aprendido algo de Epicteto que ahora era su salvavidas. No necesitabas eliminar el miedo para actuar correctamente. Solo necesitabas no dejar que el miedo controlara tus acciones. Sentir miedo y aún así pensar claramente. Sentir terror y aún así mover las manos con precisión. Esa era la libertad estoica, no ausencia de emoción sino libertad de ser gobernado por ella. 10 millas del aeropuerto, reportó Esteban. Preparando para aproximación, respondió Rodrigo. Desplegando tren de aterrizaje. Hubo momento de terror puro cuando tren de aterrizaje se atascó inicialmente. Pero procedimiento de emergencia funcionó, mecanismo manual desplegándolo. 3 luces verdes confirmando que estaba abajo y bloqueado. Torre, AM-447 final para pista 23 izquierda. AM-447, pista despejada, viento calmado, autorizados para aterrizar. Servicios de emergencia en posición. Rodrigo podía verlo ahora, la pista extendiéndose ante él como tabla de salvación. Camiones de bomberos alineados a los lados, ambulancias esperando. Todo el aparato de respuesta a emergencia activado. La aproximación tenía que ser perfecta. Con solo motor, no tenían margen para error. Demasiado alto y pasarían de largo. Demasiado bajo y se estrellarían corto. Tenía que ser exacto. Rodrigo voló con precisión que no sabía que poseía. Cada ajuste del yoke, cada toque de los timones, era perfecto. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo no importaba. Solo la acción importaba. Solo hacer el trabajo importaba. 50 pies sobre la pista. 40. 30. Rodrigo jaló suavemente, levantando nariz del avión ligeramente. 20. 10. Las ruedas tocaron asfalto con golpe que sintió como victoria. No fue aterrizaje suave, emergencias nunca son suaves, pero fue seguro. El avión desaceleró, los frenos trabajando perfectamente a pesar de estrés del aterrizaje con motor único. Cuando finalmente se detuvieron en pista, Rodrigo soltó controles y se dio cuenta de que estaba temblando. No de miedo sino de liberación de adrenalina,
de la intensidad pura de lo que acababa de experimentar. «Lo hicimos», susurró Esteban, su voz quebrada con emoción. «Diablos, capitán, lo hicimos». «Lo hicimos», concordó Rodrigo. Los servicios de emergencia rodearon el avión, inspeccionándolo, asegurándose de que no había riesgo de fuego. Pero todo estaba seguro. El motor dañado estaba apagado y frío. Los pasajeros estaban ilesos. Rodrigo activó intercomunicador una última vez. «Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Ciudad de México. En nombre de toda la tripulación, les agradecemos su paciencia y calma durante esta emergencia. Esperamos que esto no haya sido demasiado estresante para ustedes. Permanezcan sentados hasta que hayamos completado todos los chequeos de seguridad». Hubo aplauso en la cabina de pasajeros, ese aplauso que pasajeros dan cuando aterrizaje particularmente tenso termina seguro. Rodrigo lo escuchó y sintió algo quebrarse en su pecho. Lágrimas que no esperaba comenzaron a correr por su rostro. «¿Capitán?». La voz de Esteban era preocupada. «Estoy bien», dijo Rodrigo, limpiándose los ojos. «Solo, estoy bien». Los procedimientos post-emergencia tomaron horas. Declaraciones a investigadores de seguridad aérea. Debriefing con la aerolínea. Examen médico para asegurar que tanto pilotos estaban aptos. Para cuando Rodrigo finalmente dejó el aeropuerto, era tarde en la noche. Marcela lo esperaba en casa. Había escuchado sobre la emergencia en noticias. Corrió a abrazarlo cuando entró. «Dios mío, Rodrigo, vi las noticias. Dijeron que fue tu vuelo. ¿Estás bien?». «Estoy bien. Todos están bien. Hice mi trabajo». Ella lo estudió, viendo algo diferente en su rostro. «Pasó algo más, ¿verdad? No solo la emergencia». Rodrigo se sentó, agotado pero extrañamente en paz. «Durante 6 meses he tenido miedo de volar. Ansiedad que me estaba comiendo vivo. Cada vuelo era tortura mental incluso cuando todo iba perfecto. Y hoy, cuando finalmente pasó emergencia real, algo que debería haberme aterrorizado». «¿Qué pasó?». «No tuve miedo. Quiero decir, sí lo tuve, pero no me controló. Porque finalmente entendí lo que Epicteto trataba de enseñarme. El miedo es juicio sobre eventos, no los eventos mismos. He estado aterrorizado de imaginaciones mientras volaba seguro. Hoy, cuando el peligro era real, pude actuar porque mi entrenamiento, mi experiencia, era más fuerte que mi miedo». Marcela lo abrazó fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti». «Hay algo más», continuó Rodrigo. «Necesito hablar con alguien. Psicólogo de aviación. Sobre la ansiedad, sobre el miedo. No puedo seguir cargándolo solo». «¿No te preocupa tu licencia?». «Me preocupa más no hacer nada. Hoy probé que puedo hacer mi trabajo incluso con miedo. Pero también probé que necesito ayuda para procesar ese miedo. Esas dos cosas pueden ser verdaderas al mismo tiempo». Los meses siguientes fueron de sanación. Rodrigo trabajó con psicólogo especializado en pilotos, procesando el trauma del incidente que había presenciado, aprendiendo técnicas para manejar ansiedad, entendiendo que buscar ayuda era fortaleza, no debilidad. Siguió estudiando filosofía estoica también, encontrando en Epicteto y Marco Aurelio y Séneca herramientas prácticas para vivir con miedo sin ser paralizado por él. Aprendió que no tenía que ser perfectamente calmado para ser buen piloto. Solo tenía que poder actuar racionalmente incluso cuando emociones eran intensas. Su caso se convirtió en algo de leyenda en comunidad de aviación. El piloto que manejó perfectamente emergencia de motor mientras luchaba secretamente con ansiedad, quien luego buscó ayuda y se volvió defensor de salud mental para pilotos. Rodrigo comenzó a hablar en conferencias, compartiendo su historia, animando a otros a buscar apoyo antes de que problemas se volvieran crisis. «La filosofía estoica me salvó», decía en estas charlas. «No eliminando mi miedo, sino enseñándome que podía actuar bien a pesar del miedo». Epicteto escribió: «Es imposible para algo malo suceder a persona buena». No significa que cosas malas no pasan. Significa que si respondemos virtuosamente, si actuamos con coraje y razón, entonces hemos ganado sin importar el resultado. El motor falló. Eso no estaba bajo mi control.
Pero ¿cómo respondí? Mantener la calma, ejecutar procedimientos, traer a todos a casa seguros, eso estaba completamente bajo mi control. Un año después de la emergencia, Rodrigo estaba preparando para vuelo rutinario, misma ruta Ciudad de México a Bogotá. Pero esta vez era diferente. Esta vez Esteban era el capitán, promovido después de su propio manejo excepcional durante la emergencia. Rodrigo estaba ahí como piloto inspector, evaluando desempeño de Esteban para confirmación final de su ascenso. ¿Nervioso?, preguntó Rodrigo mientras hacían verificación prevuelo. Aterrorizado, admitió Esteban con sonrisa. Primera vez como capitán en ruta comercial completa. Siento que voy a vomitar. Bien, dijo Rodrigo. El miedo significa que entendés la responsabilidad. Pero recordá lo que aprendimos ese día. El miedo no tiene que controlar tus acciones. Sentilo, reconocelo, y luego hacé tu trabajo de todos modos. El vuelo fue perfectamente normal. Clima hermoso, sistemas funcionando perfectamente, pasajeros tranquilos. Exactamente el tipo de vuelo aburrido que pilotos oran tener. Cuando aterrizaron en Bogotá, Rodrigo extendió su mano a Esteban. Felicitaciones, capitán. Pasaste con distinción. Incluso con las manos sudando todo el vuelo, bromeó Esteban. Especialmente con las manos sudando. Significa que te importa. Nunca pierdas eso. Esa noche, en su hotel en Bogotá, Rodrigo escribió en diario que había comenzado a mantener como parte de su proceso de sanación. Era práctica que los estoicos recomendaban, reflexión diaria sobre acciones y pensamientos. 1 año desde la emergencia, escribió. Y me doy cuenta ahora que no fue el peor día de mi carrera. Fue el mejor. Porque en ese día, aprendí que era más fuerte que mi miedo. Que años de entrenamiento y experiencia crean fundación que sostiene incluso cuando mente está gritando pánico. Que puedo sentir terror y aún así pensar claramente, actuar precisamente, hacer mi trabajo. Epicteto era esclavo pero enseñó sobre libertad. La libertad real no es ausencia de circunstancias difíciles. Es la capacidad de elegir tu respuesta sin importar las circunstancias. Ese día, cuando el motor falló, elegí. Elegí actuar sobre mi entrenamiento en lugar de mi miedo. Elegí responsabilidad sobre pánico. Elegí hacer mi trabajo. Y hoy, viendo a Esteban volar su primer vuelo como capitán, sentí orgullo pero también algo más. Gratitud. Porque ese día terrible me enseñó que podía confiar en mí mismo. Que el miedo es parte de ser humano pero no tiene que ser mi dueño. Que puedo volar con miedo en mi pecho y aún así traer a todos a casa seguros. El cielo no tiene miedo. Pero yo sí. Y he aprendido que está bien. Porque no necesito ser sin miedo para ser buen piloto. Solo necesito ser capaz, entrenado, responsable. Y eso, gracias a Epicteto y mi propia voluntad de sanar, lo soy. Rodrigo cerró el diario y miró por la ventana de su hotel hacia el cielo nocturno de Bogotá. Mañana volaría de regreso a casa. Y probablemente sentiría esa punzada familiar de ansiedad durante el despegue. Pero ya no lo aterraría. Era solo parte de quien era ahora, piloto que había enfrentado su peor miedo y había descubierto que era más grande que él. Las luces de la ciudad brillaban abajo, cada una representando persona con sus propios miedos, sus propias luchas. Y Rodrigo sintió conexión con todos ellos. Porque al final, todos estamos volando a través de turbulencia, todos enfrentando tormentas que no podemos controlar, todos eligiendo entre pánico y acción racional. El cielo no tenía miedo. Pero Rodrigo Salazar sí. Y finalmente, después de todo, estaba en paz con eso. Porque había aprendido la lección más importante que cielo podía enseñar, que el coraje no es ausencia de miedo. Es volar de todos modos. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.